Bueno, buenos días. Primero quiero dar gracias a la SILACO, a su presidente, por contar con nosotros para presentar este tema que me parece muy interesante. Estas son mis disclosures y simplemente quiero decir que, como no me veis en persona, pues que sepáis que yo soy Teresa, que vivo en Valencia, vivo enfrente justo de Ibiza, o sea que es un sitio muy bonito, que trabajo en el Hospital La Fe y que en este momento soy la presidenta del Grupo Español de Enfermedades del Raquis. Y mi tema es tratamiento quirúrgico de la escoliosis del adulto. Como todos sabéis, la escoliosis del adulto es una deformidad tridimensional de la columna en pacientes esqueléticamente maduros y con un ángulo de COP mayor a 10 grados. Pero este tipo de enfermos cogen desde niñas como estas, que tienen 24 años, a pacientes como estas, que son de 70 años. Luego, la escoliosis del adulto abarca un campo muy importante de la cirugía de columna. Sabéis que la incidencia de la deformidad del adulto continúa creciendo por el envejecimiento de la población y por la cascada degenerativa. Sabéis que mayor edad, mayor supervivencia, mayor índice de deformidades. Y que el tratamiento quirúrgico de estas deformidades a veces es muy frustrante. Y aquí tenéis un trabajo que está hecho por uno de nuestros compañeros, que es, aparte del ENQE, el doctor Pellicer, cómo demuestran que el 67% de los pacientes que sufren una cirugía de escoliosis tienen complicaciones. Y aquí tenemos un verdadero problema. Yo voy a intentar resumir qué hago para el tratamiento o qué hacemos nosotros, porque yo solo, como os podéis imaginar, no opero con un equipo. ¿Qué cosas creo que son importantes para tratar la escoliosis del adulto? Y os pongo 10 cosas porque son cosas que parecen elementales, pero me parece algo básico de aprender. Primero, identificar los pacientes de riesgo. O sea, no es que no quieras operar a ningún paciente con complicaciones, pero creo que debes optimizar a esos pacientes. Y hay cosas que tú puedes modificar, como puede ser los pacientes con osteoporosis, con déficit de vitamina D, con anorexia nerviosa, con mala absorción, que lleven tratamientos de corticoides, anticonvulsionantes. O sea, ese tipo de enfermos que son adultos, podemos mejorarlos. Luego, primera cosa. Segundo, en los pacientes muy mayores, por favor, antes de tratar una escoliosis del adulto, tratar la osteoporosis. Y sabéis que tenemos miles de protocolos, pero acordaros si son mujeres o son hombres y cuál es el tratamiento más adecuado según la osteoporosis que tengan. Yo os recomiendo que para optimizar estos enfermos los mandéis al endocrino o al reumatólogo para que nos los pongan correctos y evitemos complicaciones evitables. Segundo, os recomiendo que siempre que preparéis un caso de esos, por favor, usar instrumentaciones largas con multitud de implantes. Y aquí os pongo un caso de una paciente operada de una escoliosis del adulto que se quedaron en el ápice de la deformidad. Sufrió una cirugía por encima y le tuvimos que hacer una cirugía de reconstrucción con una osteotomía. Acordaros, por favor, preparar al enfermo, estudiar, valorar, pasar todas las escalas, pasar todas las mediciones, porque os ayuda a preparar a vuestro enfermo. Aquí tenéis el resultado de la enferma, que está encantada. Luego, también usar muchas barras. O sea, la deformidad del adulto se caracteriza porque hace mucha pseudoartrosis. Entonces os recomiendo que cuando hagáis esta cirugía pidáis instrumental o que tenga doble aposición de tornillos, como veis en el enfermo, o que pongáis varias barras para que no se os rompa la instrumentación. Aquí os pongo otro caso, operado también de una escoliosis, una cifoescoliosis del adulto, que se quedaron en mala localización, no estudiaron los parámetros de incidencia, la osteoporosis, o sea, no prepararon al enfermo correctamente.
Entonces, acordaros, por favor, muy importante ver la incidencia pélvica, determinar la armonía, hacer osteotomía, instrumentaciones largas. Segundo, dominar las osteotomías, o sea, saber lo que es una osteotomía posterior aislada, saber lo que es una osteotomía de ponte, lo que es una osteotomía de sustracción, una resección de cuerpo. En la gente adulto, intentar hacer osteotomías o de ponte o de sustracción, pero las resecciones en la gente mayor son muy poco aconsejables, a menos que sea una niña de 20 o 12 años, de 20 o 22 años, que sí que las podéis hacer. Luego, otra cosa que parece básica, que es mi tercer tip, es, por favor, no finalicéis la instrumentación en el tránsito. Y aquí os pongo una paciente de 71 años con una cifoscoliosis que le sometió a tratamiento quirúrgico, acabamos en el tránsito y sufrió una fractura de Chance postquirúrgica con una lesión medular incompleta. Luego, tener cuidado de elegir muy bien vuestro punto de acabar. Aquí tenéis otro caso de una paciente que acabaron en el tránsito toracolumbar y hizo una fractura por encima. No solamente por acabar en el tránsito, sino que además no corregir la lordosis, no preparar al enfermo. Acordaros, por favor. Y le hicimos una osteotomía de sustracción pedicular. Fijaros que aquí se ve muy bien la osteotomía y cómo pusimos doble barra y doble fijación a ilíaco. Luego, no finalizar en el tránsito, hacer un buen estudio radiológico del enfermo. Luego, acordaros que en el adulto es imprescindible fijar vuestra instrumentación al ilíaco o a los S2 alares. ¿Por qué? Porque el sacro es un hueso muy débil. Los pacientes mayores, el sacro no aguanta la corrección. Entonces, yo aquí os pongo los dos tips que usamos, que son los ilíacos clásicos y luego el tornillo S2 alar ilíac, que coge 3 corticales, que es muy fácil de poner y va en eje de la instrumentación, como veis aquí. Y da una estabilidad y además te ayuda a corregir la incidencia pélvica. Luego, no os olvidéis, cuando corrijáis una escoliosis del adulto hay que utilizar el soporte anterior. Y ahora sabéis que está muy de moda colocar el sleeve, que nosotros lo usamos mucho, que es una técnica mini invasiva y que, como en esta paciente que tenemos, que da un buen soporte anterior en la zona proximal, con buen equilibrio sagital. Acordaros que los pacientes que necesitamos llegar al L5S1 o L4S5 preferimos la vía anterior directa, si es solo L5S1, o el fan steel con la vía que colocamos separando el recto para hacer desde L4 a S1. Cuando queremos hacer todo el raquis lumbar, preferimos colocar la vía extensa que se hace en decúbito lateral y por la misma vía de abordaje lateral te permite llegar desde S1 a L1 y es muy buena vía para la escoliosis del adulto. La vía anterior, como veis aquí, la ponemos o por vía directa, haciendo osteotomía, como veis, anclaje proximal, no acabando en el tránsito, o esta vía con una vía anterior directa para mejorar la lordosis lumbar. Fijaros que los montajes, cuando fracasan las vías clásicas, hacemos montajes largos, cogiendo la pelvis, soporte anterior, o sea, muy agresivos. También tenéis que conocer los tornillos que disponemos, porque tenemos múltiples tornillos y múltiples barras. Yo para las escoliosis del adulto prefiero utilizar barras que sean de titanio pero gruesas. Me gustan las barras más gordas que pueda. Y el diámetro del tornillo, el más gordo. ¿Por qué? Porque sabéis que el diámetro del tornillo aumenta la resistencia. Y además, mejor usar los tornillos esponjosos, porque son los que más cogen. Además, acordaros de atravesar muy bien el cuerpo, casi
hasta la cortical anterior si podéis. Y en el sacro, por favor, ir hasta el promontorio, porque la fuerza de pull-out es mucho mayor. Respecto al tornillo cilíndrico cónico, nosotros preferimos el tornillo cilíndrico porque está demostrado que hace más resistencia. El tipo de rosca, que sea rosca nube, que es la que más sujeta el hueso de la gente mayor. Podéis usar todas las trayectorias, la trayectoria cortical. También podéis usar la trayectoria superior porque el platillo es una zona muy dura. Podéis usar la trayectoria straight forward, que es hacia abajo para la cifosis. Y podéis usar tornillo cementado, que sabéis que aumenta la resistencia del pull-out, que no se sabe si es mejor el tornillo cementado o poner cemento y luego el tornillo. Hay trabajos que demuestran que es mejor poner cemento y luego enganchar el tornillo. Y aquí tenéis los trabajos que la fuerza es mayor si ponemos una cifoplastia y luego enganchamos el tornillo, o tornillos de hidroxapatita. Nosotros hicimos un trabajo para ver que es muy importante qué tipo de hidroxapatita cogéis, porque todos los recubrimientos no son iguales, y también tenéis los tornillos expandibles. Luego acordaros que cuando vayamos a operar, perdón, que me ha entrado un poco de hipo, la escoliosis del adulto, es muy importante que tengamos todas las cajas, todos los tipos de tornillo, cemento, fenestrados, expandibles, todo, porque no sabemos lo que es mejor. Luego, acordaros que cuando operéis una escoliosis del adulto, no tarodéis el mismo tamaño, por favor. Si vais a poner un tornillo del 6, tarodar al 5, porque aumenta la resistencia de que el tornillo se salga. También quiero recordaros que no apoyéis la cabeza del tornillo sobre la cortical, porque la gente mayor, el tornillo, la cortical de la lámina es más fina, y si hacéis mucha fuerza sobre la lámina, el tornillo en el hueso osteoporótico tiene menos fuerza. Luego, evitar que el tornillo se quede apretado sobre la lámina. Luego, las uñas, por favor. Cualquier instrumentación que uséis en adulto, acordaros de coger uñas, porque a veces es importante proteger tu instrumentación con uñas. Y a mí, cuando hago una escoliosis del adulto, me gusta proteger arriba y abajo con uñas. Y aquí os pongo un ejemplo, y esto no es una escoliosis, pero es una cifosis de una paciente mayor de 61 años. Fijaros qué deformidad, la paciente físicamente estaba bien, pero se quería operar. Pusimos los tornillos y como el hueso es osteoporótico, hizo a nivel distal, hizo un adidón, un cutout distal, que fijaros que cuando le hice el TAC se corrigió, y lo único que hice fue añadir unas uñas distales para proteger a mi tornillo, y eso fue la solución. Acordaros que tenéis las uñas y los tornillos, que tienen mucha resistencia. Y como mensaje, porque tengo 10 minutos, quiero deciros que en la escoliosis del adulto he intentado daros estos 10 tips para que sepáis qué hacemos, pero acordaros siempre de elegir el paciente correcto. Saber decir no o retrasar la cirugía cuando veáis que el enfermo pues, no está preparado. Actuar sobre cosas que podamos actuar, como el tabaco, el alcohol, la osteoporosis. Preparar antes el enfermo, por favor. Hacer una sesión multidisciplinar en el comité de raquis con el anestesista, el radiólogo, ver todos los parámetros, ver todo lo que necesitáis con la enfermera de quirófano. Preparar intraoperatoriamente, o sea, decirle a vuestra enfermera que por favor necesito que me traigas alambres, cajas, cemento, uñas, todo. Y en el control posoperatorio de las escoliosis del adulto, yo creo que hay que poner un corsé y además un control médico exhaustivo. Y quiero recordaros que el éxito de esta cirugía es que vosotros apliquéis el modelo Toyota. ¿Qué quiere decir? Que intentéis
pensar a largo plazo, mejorar, comentar con el equipo y hacer todo lo posible para que tengáis las mínimas complicaciones. Y nada, deciros que muchas gracias a la Silaco y espero que estos 10 tips os ayuden a mejorar vuestra cirugía en la deformidad del adulto, que a veces es un poco frustrante. Muchas gracias.